Bienvenidos a esta nueva transmisión de tu canal Infinito Jordano Bruno. Esta vez seguimos innovando, esta vez tendremos tecnología de PicPen para esta transmisión y esto es referente a la lógica de programación. Vamos a hacer un resumen de las 59 preguntas clave que nos podemos hacer a nivel teórico para iniciar en lo que es la lógica de programación. La primera es, ¿qué es desarrollo? Se refiere a un conjunto de actividades informáticas dedicadas al proceso de creación, diseño y despliegue y compatibilidad de software. ¿Qué es lógica? Método o razonamiento en que las ideas o la asociación de hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. Como por ejemplo, si nos ponemos primero el pantalón y después nos queremos poner eh, la ropa interior, nos va a haber contradicciones entre ellas. Bueno, dice, la programación es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar determinado proceso. ¿Qué es lógica de programación? La lógica de programación es el proceso mental que sigue un programador para resolver problemas mediante la creación de algoritmos. Voy a usar el borrador, se no en Epic Pen, pero muy buena tecnología que vamos a estar innovando. Dice, ¿cuál es la importancia de la lógica de programación? Permite entender cómo organizar y manipular datos, ayuda a estructurar de manera eficiente el flujo de ejecución de un programa. Es esencial para crear programas que sean fáciles de mantener y escalar. ¿Cuáles son los cuatro conceptos fundamentales de la programación? Algoritmos, estructuras de datos de control, variables y tipos de datos y operadores. ¿Qué son los algoritmos? Dice secuencia de pasos ordenados que resuelven un problema. ¿Qué son las estructuras de control? En programación es un mecanismo que permite dirigir el flujo de ejecución de un programa según ciertas condiciones o repeticiones. Dice, las estructuras de control son muy fundamentales. Las estructuras le vamos a ver muy apegada también a lo que es el diagrama de flujo y créanme que nos va a servir muchísimo aprendernos. Las estructuras solo son como entre 7 a 21, por lo tal son muy pocas, pero muy cruciales para la programación. 9. ¿Qué son variables y tipos de datos? Una variable es un espacio de memoria en que se pueden almacenar valores o datos. Los tipos de datos definen la naturaleza de los valores que una variable puede almacenar. Bueno, ¿qué son los operadores? Este tema de los operadores, sí, este para mí es el tema más crucial y más difícil, lo podríamos decir, de la programación, porque operadores sí pueden haber miles de operadores, sí. Son unos compilaciones como a nivel de Python, pero que vamos a ver, pero tienen contenido matemático que pueden hacer más, son de razonarlas, analizarlas, para que a través de símbolos de matemáticas puedan resolver cierto problema, ayudarnos a resolver cierto problema. Dice. Y también nos dice cuáles son las etapas del proceso de desarrollo de la lógica de programación. Bueno, la primera etapa es el análisis del problema. La segunda etapa es el diseño del algoritmo. También la codificación y las pruebas y depuración. Todo esto lo iremos viendo. ¿En qué consiste el análisis del problema? Entender claramente qué se necesita para resolver, dice. ¿En qué consiste el diseño del algoritmo? Dice, crear un esquema o diagrama de flujo del proceso, planificar las estructuras de control y cómo interactúan. Esto será muy importante, hacer el diseño del algoritmo. ¿En qué consiste la codificación? Consiste en traducir el algoritmo a un lenguaje de programación, dice. ¿En qué consiste las pruebas de inspiración? Asegurarse de que el código funciona correctamente. Y también está el otro paso que es identificar errores y corregirlos. También dice cuáles son los tres lenguajes de programación más famosos y más utilizados en el mercado. El que más utilizaremos nosotros es Python. Este será el que más utilicemos durante el curso porque siento yo que es el lenguaje que está más compilado, es el más fácil de aprender, el más cerca del lenguaje humano y el que es más usado por las empresas hoy en día. También nos dice cuáles son las herramientas de programación que nos ayudarán para programar. La que nosotros más utilizaremos va a ser la de PyCharm porque es la más asociada a Python, por eso empieza con Py y esa la utilizaremos mucho. Continuamos. ¿Cuáles son las 5 buenas prácticas para mejorar la lógica de programación? Bueno, entender claramente el problema, división del problema, descomposición, uso adecuado de funciones y métodos,
refactorización del código y optimización de algoritmos. 19. ¿Qué son las expresiones? Las expresiones son combinaciones de constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis y nombres de funciones o acciones. Cada expresión toma un valor que determina evaluando los valores de sus variables constantes y operadores. 20. ¿Cuáles son las características esenciales de un algoritmo? Son tres, que es preciso, es definido y es finito, o sea que tiene un fin. No vamos a hacer nunca un software que sea infinito, excepto Bitcoin. Bueno, hay algunos, pero la mayoría de los que vamos a hacer aquí va a ser software finito, o sea, van a ser problemas claves para una solución. Quizás tal vez en un sueño que se haga realidad logremos hacer una mejora a la red de Bitcoin o en la capa 2 o a la red de Ethereum. De paso nos hacemos multimillonarios y lo donamos todo. Bueno. Dice, ¿cuál es un ejemplo del algoritmo en la vida cotidiana? Bueno, un ejemplo de un algoritmo es nada más una secuencia de pasos lógicos, digamos, un algoritmo en la vida cotidiana que nos podría ser calentar el agua, colocar una taza de café, verter el agua caliente, revolver, aquí está mal una letra, revolver, servir y disfrutar. Y hasta aquí quedaría esta transmisión. Sigamos descubriendo juntos el infinito de Giordano Bruno. Esa es la sección de programación. Y esto apenas comienza. Vamos a ver redes, vamos a ver planes de negocios orientados a la creación de software, para que sepamos un poco de administración de empresas, economía y una pizca de marketing. Vamos a ver lo que es el diseño de programación, la lógica. Vamos a ver lo que son los servidores, las datas de bases relacionales y no relacionales. Va a ser un curso muy completo. Hasta la próxima.